Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Geometría Fácil. Hoy día vamos a ver el ejercicio número 14 del tema 4 de triángulos del libro de Geometría Plana y el Espacio de Calvache, edición 2009. Tenemos este ejercicio que tenemos de dato que tiene este ángulo interno de 30 grados y este ángulo externo de 80 grados. Nos pregunta cuánto vale la X. Para este ejercicio vamos a usar un teorema que aprendemos justamente del mismo libro. En la parte de acá tengo anotado lo que es el teorema, de que nos dice lo siguiente. Suponiendo un triángulo de esta manera, tenemos que el ángulo alfa va a ser igual, el ángulo externo alfa va a ser igual a la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3. Vamos a usar este teorema en este ejercicio para poder formar ecuaciones que nos permitan hallar la X. Dejamos el teorema por acá a un lado, por acá. Muy bien, y regresamos acá al ejercicio. Entonces, vamos a ver, tenemos el teorema. Vamos a llamar a este ángulo el ángulo 1 y este ángulo de acá el ángulo 2. Entonces, vamos a decir que 80 grados es igual a la suma de 30 grados más el ángulo 1 más el ángulo 2. Y vamos a formar esta ecuación. Ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 80 grados menos 30 grados. Y esto nos da que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 50 grados. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar en estos dos triángulos, en este triángulo y en este triángulo. Por opuestos por el vértice, estos dos ángulos son iguales. Y cuando tenemos dos triángulos con vértice igual, tenemos un teorema. El teorema nos dice lo siguiente. Esto de aquí, por el teorema del ángulo llano, sabíamos que el ángulo llano es 180. Tenemos esto de aquí, que significa que el ángulo es de 90 grados. Este ángulo también va a ser de 90 grados. Entonces, para no perdernos, este ángulo va a ser el ángulo número 3. Pero vamos con el teorema. ¿Qué nos dice este teorema? Que la suma del ángulo 1 más 90 grados va a ser igual. Mejor, volvemos esto aquí. Y a este aquí ya vemos el ángulo 3. Muy bien. Dice que la suma de 90 grados más el ángulo 1 va a ser igual a la suma del ángulo X. Y eso también va a ser el ángulo número 3. Entonces va a ser igual. Este teorema escrito nos dice lo siguiente. Que los 90 grados más el ángulo 1 es igual al ángulo X, que es nuestra incógnita, más el ángulo número 3. Entonces ya sabíamos que el ángulo 1 más el ángulo 2 vale 50. Entonces lo que vamos a hacer, como aquí tenemos una incógnita, que es la X, que es la que no sabemos, el ángulo 1 lo podemos relacionar con esta ecuación, pero el ángulo 3 no la podemos relacionar con ninguna.
Entonces aquí vamos a usar el teorema principal de los triángulos, que nos dice que la sumatoria de los ángulos internos da 180 grados. Así que vamos a hacer lo siguiente. Los 90 grados, que es lo de aquí, más el ángulo 2, más el ángulo 3, va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el ángulo 3. El ángulo 3 va a ser igual a 180 grados menos 90 grados menos el ángulo 2. Entonces, el ángulo 3 es igual a 90 grados menos el ángulo 2. Muy bien. Ya tenemos aquí al ángulo 3. Vamos a definir esto de aquí. Vamos a llamar esto de aquí la ecuación número 1. Y esta de aquí la ecuación número 2. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar 2 en 1. Entonces tenemos 90 grados de la ecuación 1 más el ángulo 1 igual a x más el ángulo 3. ¿Pero qué era el ángulo 3? Es 90 grados menos el ángulo 2. 90 grados paréntesis, menos el ángulo 2. El ángulo 2. Vamos a quitar, sí. Entonces esto no va a quedar lo mismo, ya que no cambia de signo. Como tenemos un más, no va a afectar los signos. Entonces va a quedar 90 grados menos el ángulo 2. Yo vuelvo a simplificar los 90 grados, y me va a quedar que por propiedad conmutativa puedo cambiar de lado, que el ángulo X va a ser igual. El ángulo 2 lo voy a pasar al otro lado sumando. El ángulo X va a ser igual a la suma del ángulo 1 más el ángulo 2. Pero ¿qué era la suma del ángulo 1 más el ángulo 2? Eran los 50 grados que habíamos sacado acá. Entonces podemos decir que el ángulo X es igual a 50 grados. Vamos a fijarnos en el ejercicio. Nos dice que la respuesta es 50 grados. Así que está correcto el proceso, está correcto el procedimiento. Y con eso hemos terminado otro ejercicio. Vamos a ver este tema por acá. Con eso hemos terminado otro ejercicio del libro de geometría plana y del espacio de Calvache. En este caso tenemos la versión del año 2009, la edición del año 2009. Fue el ejercicio 14, estamos en el tema de triángulos. No olviden suscribirse y darle like al canal. Si desean que resuelva un ejercicio en especial, no duden en ponerlo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.